Comienza ya. La voz de Copeagri. Información útil para usted. Muy bien, ya estamos listos para compartir con ustedes una nueva edición de La Voz de Copeagri y hoy con un programa súper especial porque estamos iniciando el mes de octubre y seguimos en ruta hacia el 60 aniversario de nuestra cooperativa. Vamos a compartir dos entrevistas muy especiales. La primera con nuestro asociado fundador, Moisés Obando Abarca. Esta es una entrevista que le realizáramos en el año 2012. Y él narra en esta entrevista muchos detalles importantes sobre la fundación y los primeros años de la cooperativa. También en esa misma línea temática tenemos otra entrevista muy especial con Raúl Elizondo Badilla, que de Dios goce. Esta entrevista la realizamos en el año y don Raúl, sin duda, un gran líder que ha tenido nuestra cooperativa, ocupando cargos en cuerpos directivos, incluso como gerente general de la cooperativa. Y esta entrevista de verdad que aporta elementos fundamentales para comprender las raíces del proyecto Copeagri. Bien, sin más preámbulo, vamos a una breve pausa y ya volvemos para compartir estas dos entrevistas especiales. Copeagri Clínica Médica. La mejor alternativa a su alcance. Medicina general, gastroscopías, colonoscopías, nutrición, ultrasonidos y más. Contáctenos al teléfono 2771-4496 o al WhatsApp 8492-9797 y reserve su cita. Estamos en compañía de Moisés Obando Abarca, asociado fundador de la cooperativa. Es un verdadero gusto, Moisés, tenerlo aquí en los micrófonos de La Voz de Copeagri. Buenos días. Sí, buenos días, don Mauricio, y agradecerle por esta invitación que me hace esta entrevista para estar acá, para compartir un ratito de las experiencias que tuvimos hace tantos años. Moisés, ¿cómo se llamó su papá? Mi papá se llamaba José Obando Robles. Don José Obando Robles tenía una finca en la Alfombra y ustedes producían café en esa finca. Sí. Y entregaban ustedes al beneficio que hoy es propiedad de la cooperativa, pero que en aquel tiempo era propiedad de don Jorge Celedón. De don Jorge Celedón, sí. ¿Cómo era esa relación que ustedes tenían ahí con ese beneficio de don Jorge Celedón? Bueno, realmente nosotros no estábamos contentos porque ahí el precio que nos pagaban era sumamente barato. Después nosotros digamos lo que hacían cuando el café venía demasiado maduro y chancado, ¿verdad? Porque se maltrataba muchísimo en el transporte. Le quitaban a uno 21 cajuelas por 20 por una fanega. En lugar de más bien a la inversa, porque ya el café venía totalmente chancado, más bien entonces le quitaban a uno una cajuela, o sea, 21 cajuelas por una fanega. Uno de los problemas que también nosotros teníamos era que en el beneficio habían muchos compradores de café. Entonces, mucha gente por la necesidad, entonces de una vez vendía el café, lo vendía a los compradores, a los comerciantes, y entonces ahí recibían tal vez 250 o 300 colones, el que pagaba más 300 colones, y de una vez se llevaban la plata y listo. En toda la historia siempre ha habido gente oportunista. Siempre ha habido oportunista, y lo habrá. ¿Usted recuerda, Moisés, cuando a usted le hablaron por primera vez que se quería fundar una cooperativa de caficultores? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando nosotros llegábamos ahí a entregar el café a donde don Jorge, y me acuerdo que alguien nos dijo que por qué no nos uníamos y hacíamos una cooperativa. Para uno era totalmente, el nombre de la cooperativa era totalmente nuevo, y entonces de una vez le explicaban a uno un poquito, y entonces y a mí me pareció sumamente bien, y entonces yo le llevé la idea a mi papá, y mi papá me dice, bueno, ya, y asóciese usted y echamos el café. Pero a la par de eso, no hay veces como había que tardarse para que le entregaran la plata un poquito, y entonces a veces decía, bueno, venda estas cajuelas de café para irnos ayudando mientras tanto, ¿verdad? Porque había que pagar las cogidas de café a los cogedores, y así lo hicimos. ¿Usted ya conocía al
al herediano Milton Fonseca. Sí, ya yo lo conocía porque don Milton Fonseca era una persona muy, era un líder comunal. Lo que él decía uno lo tomaba muy, muy en serio. Era una persona muy seria y muy, muy capaz. Uno confiaba en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Y siempre él andaba acompañado de personas muy, muy entregadas a la comunidad, y entonces uno creía en lo que él estaba haciendo. Siempre se ha dicho, Moisés, que en los primeros años ustedes aportaban 10 colones por fanega de café que entregaban a la cooperativa. Pero la historia completa es que la cooperativa recibió el beneficio San Jorge, que así es el nombre original del beneficio que tenemos en la comunidad de Lollón. Lo recibió del Banco Nacional y tuvo que asumir un crédito, y que ustedes, cada asociado, tuvo que firmar un pagaré. ¿Usted recuerda de qué monto era el pagaré que firmaba cada asociado? Sí, más no recuerdo, creo que eran de 10,000 colones. Por cada fanega que uno entregaba, la cooperativa le rebajaba a uno 10 colones. O sea, que si el café valía 300 colones, la cooperativa le daba a uno 290 colones, ¿verdad? Sí. El firmar ese pagaré, ese nivel de compromiso individual de cada asociado, definitivamente que le ponía en una posición asociativa de muchísima responsabilidad. Sí, claro que sí. Y ya uno sabía que era un pagaré y que ese pagaré había que cancelarlo. Y era una responsabilidad para uno, sabía que tenía una deuda. Para nosotros la deuda no era con el banco, sino era con la cooperativa. Pero la cooperativa tenía la responsabilidad de quitarle a uno los 10 colones de cada fanega que entregaba, para ellos coger los 10 colones y pagar la deuda que nosotros teníamos con el banco. ¿Dónde llegaban ustedes a hacer este trámite? Todo lo que había que hacer con la cooperativa. Esa oficina estaba aquí por donde está el Banco de Costa Rica. Ahí es donde estaba una oficinita pequeñita. ¿Quiénes estaban ahí trabajando? Ahí estaba don Alberto Acuña. Había otra muchacha, ahorita no recuerdo el nombre de ella. Don Alberto Acuña, él era el que estaba ahí, donde uno hacía todas esas transacciones ahí. En estos primeros años, ¿la cooperativa tenía enemigos? Claro que sí tenía enemigos. Mucha gente contraria. Me acuerdo que don Milton tuvo problemas, porque en ese tiempo, cuando se hablaba del comunismo, se podía hasta demandar a una persona. Si, por ejemplo, yo lo trataba a usted de comunista, usted tenía el derecho de demandarme porque yo lo había tratado de comunista. Y me acuerdo que una vez alguien vino, don Milton, y dio una charla muy buena sobre el cooperativismo. Habíamos varias personas, y después una persona lo dijo que no, que eso era un comunismo, que cómo iba a ser eso, que una cooperativa entre tanta gente, y que después eso lo que hacía era que se dejaban la plata, y que yo que sé qué, que eso era un comunismo completo. La figura de Claudio Gamboa Calderón aparecía en estas primeras reuniones y en la Asamblea Constitutiva como una figura clara para ser presidente del Consejo de Administración, o habían otros líderes que también optaban con claridad por ser presidentes del Consejo de Administración. Sí, claro, habían personas capaces también para ese puesto, pero lo que pasa es que Miguelito Elizondo era una persona, tenía un carisma especial, y entonces casi todos decíamos que cualquiera de todos era capaz, como por ejemplo en el caso de don Claudio, el caso de este otro señor de ahí, el Lollón, Bienvenido Mora. Miguelito Elizondo es un señor que era de ahí, por Rivas. Era un líder también. También era un líder comunal. ¿Recuerda usted alguna otra anécdota, Moisés, de estos primeros años de la cooperativa? En este momento, ¿tiene usted memoria de algo que nos pueda narrar? Me acuerdo de una discusión muy buena que tuvieron y que fue aplaudido, ¿verdad?, por todos los asociados. Fue una discusión que hubo entre don Walter Quesada y Milton Fonseca, pero fue porque había que instalar un posteado de aquí, de San Isidro a Lollón, porque era la luz que había era muy, muy mala, o sea, no había lo que hay ahora. Y entonces don Milton proponía una cosa y don Walter decía que no le parecía bien. Como decimos, se agarraron entre ellos, pero en una forma tan democrática, tan clara, que después ya los dos salieron aplaudidos. El que salió ganando fue don Milton, y o sea, nosotros los asociados, porque al tiempo se realizó lo que Milton estaba proponiendo.
Muchas gracias a Moisés Obando por compartir su experiencia con nosotros y que podamos enriquecer la historia. Gracias, Moisés. No, muchas gracias, Mau, por esta oportunidad, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por tener esta paciencia y disculpe por cualquier errorcito que haya cometido. En las verdes montañas de Costa Rica, cultivamos con amor y dedicación el mejor café, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Llevamos hasta su mesa el café del Valle, 100% puro, con ese sabor que tanto disfrutamos los ticos. Café del Valle, orgullo tico. Nos encontramos 29 de marzo del año 2006 en compañía de Raúl Elizondo Badilla, ex miembro del Consejo de Administración del Comité de Vigilancia, ex gerente de la cooperativa y también ex colaborador, ex trabajador de varias áreas también de la cooperativa. Muchas gracias por hacerme esta entrevista. Tal vez relátenos usted, don Raúl, cuáles eran los esfuerzos que ustedes también en la década de los 50 realizaban para poder plasmar en una realidad un proyecto cooperativo aquí en Pérez Celedón. Un grupo de personas que empezaban ya a pensar en las cooperativas en el año 55 resolvieron ver la posibilidad de hacer una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces se pidió ayuda del Departamento de Cooperativas del Banco Nacional, que era jefiado, el director era don Walter Quesada. A raíz de eso, un grupo de personas empezaron a pensar en la cooperativa de café. También recurrieron a don Walter Quesada. Él vino en el año 60 y 61, y yo estuve con ellos haciendo reuniones en algunos lugares como Santa Elena, General Viejo, San Ramón Sur. Dimos inicio al proyecto de la cooperativa de café. Como yo no tenía café en ese tiempo, el café lo tenía mi papá, yo no pude ser asociado fundador, sino que hasta el 64 fue que yo entré como asociado a la cooperativa. Con relación a la asamblea constitutiva de la cooperativa, me imagino que ustedes, como estaban tan de cerca del proceso, usted puede recordar algunos hechos de este momento de la asamblea constitutiva o los días previos, el ambiente que se vivía en torno a la fundación de la cooperativa. También tengo entendido que se hizo una primera asamblea constitutiva que no fue exitosa y que posteriormente tuvo que citarse nuevamente para que se pudiera fundar la cooperativa. Sí, como en todos esos movimientos hay la gente que no está a favor, no tiene buenas amistades con las personas, como el caso con don Milton. Recuerdo que en una asamblea hubo tamaño y choque entre los muchachos Barrantes y Milton, y terminó muy mal la asamblea. Ya en la otra que se hizo, que por cierto yo no estuve en esa asamblea, la verdadera constitutiva, pero sí la oí por radio. La primera que hubo problemas, sí no, pero la segunda sí se transmitió por radio sin ahí. ¿Y cuál era la expectativa del pueblo, don Raúl, en aquel entonces cuando se fundó la cooperativa? ¿Qué decía la gente? Había expectativa porque el problema del café era muy serio. Era definitivamente muy serio, ¿verdad? Y entonces sí, el mensaje que transmitieron ellos al pueblo pues dio resultado, y a pesar de que no fue una cantidad numerosa de los asociados fundadores, poco a poco la cooperativa fue aumentando de asociados hasta llegar a lo que es ahora, ¿verdad? Pero sí hubo un tiempo en que estuvo muy crítico, ¿verdad? De 62 al 70, y después del 70, y más que nada ya con la creación del ingenio, que se complicó la situación. Ahora quisiera abordar la historia suya ya propia en la cooperativa. No fue asociado fundador, dado que su papá era el que tenía la producción de café y él no era un convencido del movimiento cooperativo. Luego usted en el año 64 pues usted entra como asociado a la cooperativa y viene una sorpresa. Yo no sé si usted se lo esperaba, pero usted es nombrado como director. ¿A qué atribuye usted que un asociado completamente nuevo pueda venir y ser nombrado como director? ¿De qué órgano, don Raúl? Del Consejo de Administración. Está muy interesante la pregunta, porque yo había participado en muchas reuniones de la cooperativa, y ya algunas personas como Cayo Gamboa, como Milton Fonseca y otros directores de ese tiempo en la cooperativa conocían mi trayectoria, ya que había empezado el movimiento. Y entonces cuando fui nombrado de candidato, fui inmediatamente como director en el 64. Todos los que estábamos en el Consejo de Administración en ese tiempo, quizás algunos habían hecho el 6º grado apenas, ¿verdad? Y otros que ni eso, siquiera como en el caso mío, que yo no había hecho el 6º grado. Vi uno de los problemas de una perspectiva un poco rudimentaria, podemos decir, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, que cuando nosotros estuvimos pensando en poner el supermercado y las oficinas, yo era uno que decía que por qué íbamos a hacer unas oficinas tan largo del parque.
porque de aquí al parque todavía hay riñones ahí a la orilla y todo. Nosotros consideramos que Milton propuso que íbamos a comprar un lote aquí, donde están esas oficinas. Yo decía que era muy largo el parque, que por qué, y vea usted las circunstancias, ¿verdad? Y ahora estamos en el centro de San Isidro, ¿verdad? Y más abajo todavía. La mentalidad de uno era un poquito, muy atrasada en realidad. Nosotros tuvimos una ventaja. Milton era un visionario. Entonces Milton siempre dijo, hay que ir a conocer otras partes. Entonces fuimos a conocer ya en eso hayan más por menos, a José que era algo así. Y entonces fuimos a ver el sistema y todo. Y aquí iba a ser una innovación el supermercado. En eso ha sido Milton, tuvo ese que fue muy visionario, y cuando se le metía en la cabeza hacer un proyecto era que se hacía, ¿verdad? Como el caso del ingenio, ¿verdad? Usted fue director del Consejo de Administración del año 64, ¿a cuál año? 68. En el 69, en el 68, cuando terminé el periodo ahí, entré al Comité de Vigilancia. Cuando me entré en el Comité de Vigilancia, y entonces Rosendo Vargas, que era el encargado de recibidores, pasó a administrador del supermercado. Entonces Milton pensó en que yo podía servirle a él, no como inspector de recibidores, sino como para abrir un departamento de educación. Con ese fin fue que yo empecé a trabajar. Pero cuando ya don Rosendo pasó al supermercado, quedó vacío el asunto de los inspectores de recibidores, entonces Milton resolvió que yo me hiciera cargo. En eso trabajé 11 años, inspector de recibidores. Colaboré en un departamento, no de educación, tenía otro nombre. Y compramos un chunche de dar películas. Y íbamos a todas las comunidades a dar charlas y reuniones y todo, y conseguíamos películas en la Embajada de Estados Unidos, y logramos conseguir algunas de cooperativismo, y con ellas yo era el encargado de pasar con un grupo de colaboradores a dar películas. Anduvimos por todo el cantón hasta que se descompuso el aparatillo. Don Raúl, en esta época de los años 70, tal vez el hecho más significativo aquí en la cooperativa fue la traída de la planta del ingenio desde San Carlos. ¿Usted tiene alguna memoria de este tiempo, de este proyecto, o alguna anécdota que podamos recordar? Ya yo empezaba a colaborar mucho con don Milton cuando se hizo el proyecto del ingenio. Yo fui con la comisión que fuimos a hacer la compra en San Carlos, del Gastón Peralta. Y fuimos en 2 ocasiones. Cuando se empezó a trabajar en el ingenio, don Milton empezó a pensar en las siembras de caña para semilla. Y yo fui durante, no recuerdo exactamente si fueron 2 o 3 años, asesor de las siembras de caña. Para eso, don Milton me mandó a hacer un curso en la Universidad de Costa Rica de 1 semana, y don Milton me mandó como el ingeniero Raúl Elizondo Bahía. No era cierto, no sé si fue alguna cosa, pero yo saqué el título de que me dieron de asesor para los cañeros, y venía el ingeniero Raúl Elizondo Bahía. Pero usted no tuvo ningún problema cuando llegó a la capacitación, porque no, si se suponía que iba un ingeniero y en el fondo no era. No se dieron cuenta nadie, porque yo ya soy agricultor toda la vida, y entonces tenía conocimiento, y ya aquí yo tenía bastante conocimiento de abonos y de cosas, y tenía conocimiento de lo que eran las siembras en contorno y todas esas cosas. Entonces ya cuando voy a hacer ese curso, ya salí hecho un ingeniero, y fui por 3 años fui yo ingeniero, el asesor de los productores de caña. Eso es una maravilla. Casi no lo sabe nadie, pero fue una historia muy interesante sobre esa cosa. Los periodos en los que usted fue miembro del Comité de Vigilancia, ¿cuáles fueron? El 68 y 69. Después, cuando yo salí de la cooperativa, ya de la gerencia, que sería en el 83, como en el 86 creo que fue que entré otra vez como miembro del Comité de Vigilancia, 86. De ahí fui electo 2 veces. Y pasé al Consejo de Administración de nuevo. Estuve 2 periodos de Consejo de Administración. Del 90 al 96 estuve en el Comité de Vigilancia, y fue cuando fui representante de Copeagri en la Cámara de Azucareros, San José. Todo ingenio tenía un representante en la Cámara de Azucareros. Yo era el representante de suplente, pero después pasé a propietario. Cuando estaba en la Cámara de Azucareros, pasé a ser representante de la Cámara de Azucareros en la Liga de la Caña. Tuve 2 años en la Liga de la Caña. Muy buena experiencia, fue estar ahí con gente de alto nivel, en las partes de azucareros y todo eso. Durante 1 año en forma interina y 2 años en propiedad, usted fue gerente de la cooperativa, pero también hay alguna historia detrás de eso. Usted le tomó la estafeta a una persona muy importante, al mismo Milton Fonseca, y me imagino que eso también era una gran responsabilidad. Cuando yo entré a trabajar en la cooperativa, un amigo mío de mi pueblo natal, San Ramón Sur, me dice: Raúl, ¿qué idea tenés vos de irte a trabajar en la cooperativa? Y en broma y en serio le dije: yo tengo la idea de llegar a ser gerente de la cooperativa.
pero fue una cosa así. En mi mente siempre pasaba la idea de que uno, si quiere hacer algo, se propone, lo hace, ¿verdad? Tenía el gran problema de que yo no era estudiado, nada más saqué el 6º grado en la escuela nocturna. Pero a raíz de mi tiempo que trabajé con don Milton, porque a pesar de que era un hombre que era muy rígido en sus cosas y no daba mucho pero conmigo fue una gran persona, don Milton. Me dio la oportunidad desde un principio de que yo aprendiera a manejar una empresa como la cooperativa. Y me dio la oportunidad, me mandó a seminarios, me mandó a reuniones, me nombraba él en las comisiones, en el caso del ingenio, y en todo siempre él me daba la oportunidad. Y eso fue lo que hizo que cuando a mí me nombraron asistente gerente, él ya me empezó a dar oportunidades como asistente de manejar las cosas, ¿no? Me mandaba a San José a los bancos, a algunas comisiones, o iba yo con él, porque él me decía que fuera con él. Entonces eso hizo que ya el consejo, pues también cuando se pensó en el asistente gerente, me nombraron asistente gerente. El asunto consistió en que don Milton se accidentó y en ese momento ya me nombraron gerente interino. ¿Qué tipo de accidente fue el que tuvo Milton? Él tenía una fosa en la casa que tenía como un taller y tenía un perro amarrado aquí a un lado y brincó al otro lado, ¿verdad? Y se enredó en la cadena con el perro y donde cayó abajo se quebró. Y ese accidente fue el que le costó a don Milton la gerencia. Porque se alejó durante un tiempo importante. Muchos meses estuvo eso. Entonces ya en esos meses completamente sucedieron cosas que el consejo le decía a Milton que había que arreglarlos y él no los arreglaba. Cuando él ya no pudo estar más en la cooperativa, o yo en ese caso como gerente tomé las medidas del caso y eso dio resultado, y entonces ya vieron que sí se podían arreglar, y que entonces ya ahí fue don Milton perdiendo cierta autoridad ante el consejo. Que me imagino que la figura de don Milton, desde el punto de vista de la autoridad, de él como gerente y también como fundador y como promotor, la figura de Milton me imagino que era muy importante en los tiempos modernos. Inclusive nosotros le hemos denominado como uno de los padres de la cooperativa. Así es, en realidad. Don Milton fue un hombre, como repito, muy enérgico, muy convencido de su capacidad. Ahora usted me relataba que una de las primeras acciones que usted tomó como gerente fue algo muy importante y relacionado con el ingenio. ¿Cómo fue esta primera acción que usted tuvo que ejecutar como gerente de la cooperativa? Había un director que decía, por culpa del ingenio nos estamos hundiendo 1 pulgada cada año. Económicamente nos estábamos hundiendo, y él decía que era 1 pulgada por año. La situación era tan seria, que hubo un momento en la cooperativa que la planilla podían ser unos 40 o 50 mil colones por mes. Muchas veces don Milton tuve que conseguir esa plata prestada para pagar la planilla, y por lo general recurría a don Mario Bonilla. Llegó a situaciones tan difíciles donde en realidad viera ustedes las reuniones que hacía el consejo y la situación que se veía ahí, ¿verdad? Cuando don Milton ya se accidentó y que ya me nombraron mi gerente de la cooperativa, el primer acuerdo que yo ejecuté como gerente fue publicar una postal o un recorte en el periódico que se ponía en venta el ingenio Copeagri general, en Ciro General. Y ahí se daban los datos, todo. Pero no apareció nunca un comprador, por suerte, ¿no? Es como que dice, para que se den cuenta cuál era la situación de Copeagri. Sumamente difícil. Difícil completamente, ¿no? Pero eso fue era como en el 80, 81 era eso. Pero ya teníamos muchos años ya de que la situación era caótica completamente, ¿no? Inclusive usted también me contaba que la asamblea general de este tiempo, cuando usted empieza como gerente, tuvo que tomar la determinación de ejecutar la zafra o no ejecutarla. Me imagino que también esa asamblea fue muy importante y me imagino que también ciertamente muy tensa. Demasiado, era una cosa que la situación era tan difícil que se tomó el acuerdo en el Consejo de Administración de llevar a la asamblea 2 alternativas. Se hace la zafra y se pierden otros 5,5 millones de colones, o no se hace la zafra, se cerraría el ingenio, y ahí terminó todo el asunto de la cooperativa. Y después de una discusión larga en la asamblea, se resolvió hacer la zafra, con la gran ventaja de que ya esa zafra, al terminar el periodo que sea ese año, cerró la zafra con una ganancia de unos como 600,000 colones, me acuerdo que era él, y ya ahí cambió totalmente el panorama del ingenio hasta el momento, que ha sido siempre la sección beneficio siempre llevaba la carga del ingenio, y después a los años cambió la cosa y hubo un momento en que la sección ingenio
le ayudó a la sección de café, ¿verdad? También este tiempo que usted empezó a fungir en esta función como gerente era el principio de la década de los años 80. Esta década también es recordada por una gran problemática económica y social en el país en forma general. ¿Esta problemática, don Raúl, todavía en su gestión afectó a la cooperativa? Sí, estaba afectando y siguió afectando porque hasta el 85, 86 todavía había problemas de esa clase, ¿verdad? Cuando se dio el cambio suyo como gerente, ¿quién asumió la gerencia? La gerencia la asumió Alberto Acuña, el contador de la cooperativa, y duró 3 meses. Posteriormente de que usted sale como gerente de la cooperativa, dura un par de años, no digamos alejado, sino sin participación política. Sí, más o menos 2 años, luego usted retorna e ingresa nuevamente al comité de vigilancia. Sí. Estuve un periodo de 2 años y reelegible otros 2 años, 4 años. Y después entré al Consejo de Administración de nuevo. Después de ahí la gestión ya terminó hasta en el 96. Don Raúl, usted siendo una persona que ha crecido, que ha vivido, que también que el cooperativismo ha sido una parte importantísima de su vida, ¿cuál es la evaluación que usted hace de todo esto, del movimiento cooperativo? ¿Cuál es, a su juicio, el alcance del proyecto Copeagri aquí en Pérez Celedón? Mire, yo lo único que pienso es, ¿qué sería de Pérez Celedón si no existiera Copeagri? No hay otro caso en el país que yo conozca donde el movimiento cooperativo ha colaborado tanto por un pueblo como en Pérez Celedón. Pues don Raúl, en nombre de la comunidad asociativa actual y las futuras generaciones y también las generaciones de cooperativistas que ya han cumplido un papel importante en la cooperativa, un agradecimiento para usted por toda su gestión, por todo este trabajo, por esta trayectoria tan rica como director de la cooperativa, como asociado en el Consejo de Administración, en el Comité de Vigilancia, como colaborador, como supervisor de resididores, como asistente del gerente general, como gerente general, en fin, un agradecimiento para usted. En nombre de todos los directores y también de todos los colaboradores que hoy trabajamos aquí, es un verdadero gusto haber conversado con usted en este día. Muchas gracias a usted por la entrevista y estamos a la orden para cualquier cosa. Estas son las buenas noticias de hoy. Vamos de inmediato con las noticias para esta semana. Comienzo recordándole a los productores de café asociados que esta próxima semana, el día 4 de octubre, comenzamos a pagar un nuevo ajuste en la cosecha de café 2021-2022 de la siguiente forma. El café inverniz y el café veranero tendrán un ajuste de 12.500 colones adicionales por fanega. El café diferenciado B y el café diferenciado A tienen un ajuste de 6.000 colones adicionales, el café orgánico 20.000 colones adicionales y el café verde 10.000 colones adicionales. Repito la fecha, a partir del martes 4 de octubre. También para los productores de caña tengo buena noticia porque a partir del jueves 6 de octubre comenzaremos a pagar un ajuste en el precio del azúcar en cuota. El ajuste es de 6 colones por kilo. Así es que los esperamos a partir del jueves 6 de octubre a los productores cañeros para que hagan efectivo este nuevo ajuste del azúcar en cuota. Les indico a todos los productores de café asociados y no asociados la programación de reuniones de información de la cosecha 2022-2023. El próximo 4 de octubre estaremos a las 2:30 de la tarde en las mesas de Pejivalle en el Salón Comunal con invitación para todos los productores de las mesas San Martín, Santa Fe, Guadalupe, Zapote, Paraíso, Desamparados, San Miguel, San Pablo y San Pablito. El día 5 de octubre a las 2:30 de la tarde estaremos en San Rafael de Platanares en el Salón Comunal con invitación para los productores de San Rafael, Las Bonitas, Vista de Mar, El Socorro, Mollejones, Buenos Aires, Los Ángeles, Bolivia, San Gerardo, Matasano, La Sierra, Bajo Las Bonitas y Villa Argentina. También los productores de Naranjo están invitados. Luego el día 6 de octubre estaremos a las 2:30 de la tarde en San Ramón Norte de Páramo en el Salón Comunal y estamos invitando a los productores de San Ramón Norte, por supuesto, Las Nubes, Pedregocito, Valencia, San Ramón Sur, Berlín, Providencia y San Miguel. Los esperamos. Bien, de esta forma llegamos al final de nuestro programa y seguimos en ruta hacia nuestro 60 aniversario. Así es que estamos de fiesta en La Voz de Copeagri. Sigamos apoyando a Copeagri, comprando sus productos y usando sus servicios. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
Gracias por su audiencia y por apoyar el proyecto cooperativo COPEAGRI.